saludar, déjeme saludar a nuestra colega Nancy Flores de la revista Contralínea, quien siempre tiene mucho que aportar desde su investigación, desde su trinchera periodística. Nancy, te saludo con mucho gusto, ¿cómo vas? Hola Vicente, mucho gusto de estar aquí en tu programa. Buenas tardes. Oye, buenas tardes. Oye, Nancy, es que estaba viendo un artículo que tú firmas en la revista Contralínea y no solamente se me pusieron los pelos de punta, sino se me aceleró el corazón por el título. Andrés Manuel López Obrador puede pedir a Corte Penal Internacional que acelere juicio contra Calderón. Y esto lo publicas a solo días de que el maestro Vadillo también desenterrara este tema, que estaría cerca el juicio o al menos la revisión de las denuncias contra Calderón por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Así es, Vicente. Fíjate que estamos nosotros haciendo una revisión de qué ha pasado con eh, justo con esta denuncia que se hizo ya hace 9 años sobre Felipe Calderón y los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se cometieron en su sexenio, ¿no? Por todo lo que sabemos de la guerra contra el narcotráfico que se llevó a cabo en este periodo y que fue terrible, ¿no? Estamos hablando de más de 200,000 personas que perdieron la vida, son civiles que no queda claro exactamente en qué condiciones fue que resultaron pues muertos en medio de esta guerra. También más de 70,000 desaparecidos, es una cifra oficial, no sabemos si hay muchas más personas, pero se calcula que podría ser muchas más las que están en esta condición de desaparecidas, muchas de ellas por agentes del Estado mexicano que vieron pues precisamente en esta guerra contra el narcotráfico pues esta circunstancia de desaparecer. También están los miles de desplazados, se calcula que son más de 250,000 personas que tuvieron que desplazarse en todo el país por circunstancias de violencia ligadas a precisamente a esta guerra contra el narcotráfico. Y bueno, nosotros estamos revisando este asunto porque tiene ya 9 años de que se dio esta primera comunicación con la Corte Penal Internacional respecto a estos crímenes que se cometieron en el gobierno de Felipe Calderón. Y lo que me decía a mí un doctor en Derecho muy reconocido, sobre todo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, que se llama José Guevara Bermúdez, él me comentaba que es el presidente López Obrador quien podría solicitar en esta coyuntura actual donde estamos hablando de que se juzgue a los expresidentes, que la Corte Penal Internacional ya revise la situación de México para ese sexenio y que reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en ese sentido se pueda revisar qué pasó en México, ¿no? Pero sobre todo hay que tener muy en cuenta que la Corte Penal Internacional, a diferencia de otras, digamos, órganos que revisan la actuación, sobre todo en violaciones graves a derechos humanos, como podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Corte Penal Internacional lo que juzga son personas, no es al Estado como una entidad que no tiene rostro, sino en este caso son personas. Y esa primera comunicación que se conoció en México como denuncia penal internacional contra Felipe Calderón, específicamente planteaba la responsabilidad del expresidente Calderón y también de quienes llevaban el tema de la seguridad, es decir, no solamente la seguridad pública en manos de Genaro García Luna, con todo lo que ya conocemos ahora respecto del juicio que se está llevando en Estados Unidos, sino también el asunto de quienes estaban en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, porque hay que recordar que en esa supuesta guerra contra el narcotráfico, toda la parte de las Fuerzas Armadas tuvo un papel fundamental para precisamente estar en este supuesto combate a la delincuencia, que en realidad resultó un combate contra la sociedad, Vicente. Qué interesante que lo menciones, Nancy, nada más para que quede claro, porque muchas personas dirán, 8 años después, pues sí, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, en donde se han juzgado a verdaderos mercenarios y criminales de guerra. No, no estamos hablando de alguna corte
entre comillas, permítanme la expresión, normal, Nancy. Así es, estamos hablando de toda una estrategia que fue una política pública, es decir, una política del Estado mexicano supuestamente para combatir al crimen organizado, pero que en realidad resultó que no era nada relacionado con eso, ¿no? Sino que tenía que ver más con un tema de beneficiar a un cártel, concretamente al cártel de Sinaloa. Ya había indicios desde entonces. Yo en mi libro de La farsa detrás de la guerra contra el narco, publicaba ya estos indicios de cómo se había beneficiado muchísimo al cártel de Sinaloa, ¿no? De todos los criminales que se habían logrado detener, que no eran más de 1,500, aunque se nos decía que 100,000, 200,000, en realidad eran personas de muy bajos recursos que también sufrieron otro tipo de violaciones a sus derechos humanos. Muchos de ellos sí tenían que ver con el narcotráfico porque eran de estas personas que se conocen como mulas, que son las personas que transportan en su cuerpo la droga hacia Estados Unidos, pero en realidad no eran grandes capos, ¿no? Y eran más estas personas que son cooptadas a veces por cuestiones de violencia y a veces por cuestiones de pobreza. Pero de los 1,500 que habían detenido en el sexenio de Felipe Calderón, pues no era ni una cuarta parte, eran muchísimo menos los que pertenecían al cártel de Sinaloa y sin embargo había una lucha frontal contra otros cárteles, ¿no? Como por ejemplo el cártel del Golfo o incluso los Zetas, ¿no? Entonces sí había un trato desigual en ese sentido, pero también al mismo tiempo lo que ocurría en México, Vicente, es que había un plan para privatizar los bienes nacionales y eso también lo publiqué en un reportaje en Contralínea que se llamó México 2030, la venta de un país, donde estaba planeado ya cómo se iba a entregar el sector energético, cómo se iba a entregar el agua, las reservas de la biosfera, etcétera, etcétera, el sector salud, la educación, en fin. Y para imponer estos planes, lo que se hizo fue utilizar la guerra contra el narcotráfico, es decir, el miedo, toda esta parte que nos generó la guerra contra el narcotráfico, que ya no queríamos viajar en carretera en la noche porque te podían matar en un retén que fuera de los militares o de los propios delincuentes. Y pues todo este miedo que se generaba socialmente significaba que las personas dejaran o permitieran que toda esa política de privatización avanzara. Entonces es una política de Estado con fines totalmente perversos y por eso es muy importante que sigamos de cerca qué está pasando con la Corte Penal Internacional en torno al juicio a Calderón, sobre todo porque déjame decirte otro dato, Vicente. Fíjate que en otros casos donde la Corte se ha declarado competente, se tarda menos tiempo para determinar que es competente. Es decir, 8 o 7 años, ¿no? En este caso ya vamos a cumplir 9 años el 20 de noviembre de que se dio esta comunicación. No ha rechazado la Corte Penal Internacional esta comunicación, no nos ha dicho a quienes firmamos esa solicitud, que fuimos más de 23,000 personas, no nos ha dicho que no va a hacer nada o que no es competente porque no ve indicios de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo que nos da una idea de que sí está encontrando elementos y sería muy importante que el presidente López Obrador en esta misma coyuntura pues impulsara o retomara estas comunicaciones con la Corte Penal Internacional para que se revise lo que nos pasó en ese sexenio, que no fue poca cosa, fue una crisis humanitaria de proporciones inimaginables, terribles por donde se le vea, que aún no podemos salir de tanta violencia, de tanta, pues eso, masacre que ocurrió con los mexicanos y con México a partir de esa guerra contra el narcotráfico y aún pues seguimos padeciendo toda esta ola de violencia, de asesinatos y criminalidad. Déjame preguntarte, tu